Una de las cosas que se le ha criticado a ciertas Biblias, entre ellas la del Nuevo Mundo, es que no aparece el nombre de la persona o de las personas que hicieron la traducción. Pues yo creo que sería bueno saber quién está interpretando, ¿no? Bienvenidos a Cultura Bíblica sin Censura. Hay cuestiones de contexto como por ejemplo, hay una historia de cuando el joven David, que se convertiría en rey David, estaba siendo perseguido por el rey Saúl y lo persiguió hasta el desierto, hasta el desierto de Judá. Y llega un momento en que dice que Saúl, el rey, se metió a una cueva y cubrió sus pies. Tú dices, ¿qué es eso, no? ¿Es un ritual o qué es? Y no fue hasta que se vio esa misma frase en un texto que no era bíblico, pero estaba escrito en el mismo idioma, más o menos por la misma época, que se dieron cuenta que cubrir los pies era un modismo para decir que estaba descargando fisiológicamente, porque sus ropas caen a cubrir sus pies. Hay otro ejemplo de la madre de un profeta, que creo que fue Samuel, si no me falla la memoria, que pues era una mujer ya de cierta edad que no había tenido hijos. Y llega un momento en que le pide a Dios que le dé un hijo para que aquellas personas que la critican por haber sido estéril pueda aparecer ante ellos con la sonrisa de un cocodrilo. Y tú dices, ¿qué significa eso de la sonrisa de un cocodrilo? Y los traductores que no están como que muy corrientes de toda esta situación hacen su mejor esfuerzo y resulta que es un modismo otra vez, que significa que su sonrisa sea tan grande como la boca de un cocodrilo, ante aquellas personas que la denuestran por ser estéril. Entonces, hay mucho de ese tipo. Y ahora imagínate canciones como los salmos. Uno pensaría, pues tiene que tener una estructura como de poesía. Y no, la poesía antigua dentro del hebreo bíblico sigue reglas diferentes. Eh, Hay partes de la Biblia que tienen estructura de canto, pero a veces se traducen como si fueran prosa en lugar de verso y cuestiones así. Y obviamente no puedes darle en la misma recepción a un texto musical que a un texto histórico. Pero si no aprendes a distinguir la diferencia, te va a dar igual. Por eso hay que tener cuidado. Por ejemplo, eh, muchas veces se interpretan como profecías canciones, que utilizan como argumentos proféticos o base profética los salmos. Los salmos son canciones, tú puedes decir lo que quieras en una canción, es tu responsabilidad darle un valor eh, literario diferente, cuando lo que realmente la Biblia no está haciendo eso. Y ya cuando te acerques a una lectura, por ejemplo, hay ciertas instituciones que se acercan al texto bíblico para hacer una traducción no teológica, sino gramatical. Y en lo personal pienso que es un primer acercamiento positivo, porque ah, puedes hacer tú incluso una encuesta. Hay un personaje muy famoso, obviamente, fundacional del cristianismo que se llama Juan el Bautista. Hagan una encuesta y pregunten qué significa bautista. Ah, bueno, porque bautizaba. ¿Y qué es bautizar? Teniendo en cuenta que el texto es de los evangelios y los evangelios fueron escritos, salvo quizás una excepción, originalmente en griego. Y resulta que bautizar es sumergir.
Entonces, cuando hablas de Juan el Bautista, era Johanan el que sumerge. ¿Y por qué es importante eso? Porque al sumergir estabas imitando o evocando un segundo nacimiento. Estabas renaciendo como persona. ¿Y cuál era la diferencia entre la persona que eres después de ser bautizado y la persona que fuiste antes de ser bautizado? Que no ibas a cometer los mismos errores, las mismas faltas, las mismas infracciones. Es en el texto bíblico para que te arrepientas. Pero el texto, una vez más, una interpretación gramatical, el texto griego que aparece es metanoia, que se traduce al español como arrepentimiento. Metanoia es cambio de mente o, más extendido, cambio de tu forma de ser. Entonces, bautizarse no solamente es un ritual que tienes que cumplir para formar parte de un grupo, es un renacimiento donde la situación de que naces de un medio acuoso dentro de tu madre hacia el medio exterior, la estás repitiendo para reafirmar tu compromiso de que tu vida va a ser diferente a como la llevabas antes. Sumergirse en el contexto bíblico y en el pasaje de Juan el Bautista es volver a nacer. Y lo dice Jesús en Juan capítulo 3, es que tienen que volver a nacer para ser seres espirituales. Y la persona con la que está hablando Jesús es, a ver, tengo que volverme a meter en el vientre de mi madre para... No, no, no. Estoy hablando simbólicamente de que tienes que haber una transformación de tu forma de ser, de tu persona, de tus elecciones, de tu forma de ver el mundo para pues, poderte transformar. Y muchas culturas lo representaban de diferentes maneras, pero cuando te acercas, y así por ejemplo un episodio como Juan el Bautista bautizaba para el perdón de los pecados, cuando tú lo traduces literalmente, gramaticalmente, del idioma, es Juan el que sumergía o metía a la gente al agua para el cambio de mente y evitar la infracción o evitar la afrenta a Dios o a los hombres. Y así yo creo que queda mucho más claro, mucho más práctico. Luego, cuando le preguntas a la gente dentro de una comunidad religiosa, ¿qué entiendes por pecado? Te van a dar, a las 20 personas te van a dar 20 respuestas diferentes. Y entonces, si estás trabajando en comunidad, ¿cómo puedes trabajar hacia un fin si cada uno entiende esa finalidad de forma diferente? Y puede que esas 20 respuestas no tengan nada que ver con lo que dice el texto bíblico. ¿Por qué, por ejemplo, Juan bautizaba a un lado del Jordán? Incluso te dicen que bautizaba del lado oriental, porque fundacionalmente, cuando el pueblo hebreo dejó Egipto y, y fue a la tierra prometida, pasó por el río Jordán de oriente a occidente. Es decir, Juan estaba a su vez conmemorando, o sea, trayendo a la memoria el pasaje del pueblo hebreo de una actitud de esclavitud a una actitud de libertad. Entonces, te bautizaban en la ribera oriental para que cuando pasaras al lado occidental fueras una persona libre. Y eso solamente lo entiendes cuando, en lugar de mm, una traducción interpretativa, te acercas a la traducción gramatical, etimológica, ortográfica y desde el idioma del texto bíblico. Sí, justo el significado se amplía y es mucho más simple, ¿no? Aplicable incluso a la vida. En ese sentido, he estado reflexionando también en estos días, profesor, el asunto de que justamente esas interpretaciones que quizá no puedan ser tan bíblicas pueda llevar a un asunto de tipo sectario, por ejemplo,
que pues no es la idea tampoco del texto bíblico. En ese sentido, me gustaría que nos hablara, por ejemplo, de la traducción del Nuevo Mundo, la que se ocupa en Los Testigos de Jehová, la JW, y que nos pueda recomendar algunas Biblias en español para poder consultar a los que pues no tienen la oportunidad de estudiar tan profundamente en los idiomas originales. Más que hablar de la Biblia del Nuevo Mundo como un caso particular, quiero utilizarlo como un caso de estudio para poner principios generales. Una de las cuestiones que, si hablamos de que la traducción del texto bíblico es una interpretación, pues yo creo que sería bueno saber quién está interpretando, ¿no? Es decir, una de las cosas que se le ha criticado a ciertas Biblias, entre ellas la del Nuevo Mundo, es que no aparece el nombre de la persona o de las personas que hicieron la traducción. ¿Quiénes fueron los traductores? Cuando presentó como regalo los derechos de publicación de su traducción, el Comité de Traducción de la Biblia del Nuevo Mundo pidió que sus miembros permanecieran anónimos. Anónimos. La sociedad Watchtower Bible and Tract of Pennsylvania ha aceptado su petición. Los traductores no buscaban prominencia para sí, sino solo honrar al autor divino de las Santas Escrituras. A través de los años, otros comités de traducción han adoptado un punto de vista similar. Por ejemplo, la sobrecubierta de la edición con referencias, 1971, de la New American Standard Bible declara: no hemos usado el nombre de ningún docto como referencia o para recomendaciones porque creemos que la palabra de Dios debe ser juzgada por sus propios méritos. Es un misterio, un gran misterio. Y por lo tanto, no tienes una referencia desde qué punto de vista lo está interpretando. Otra, no es el caso de la Biblia del Nuevo Mundo, es el caso de otras Biblias, pero hay otras Biblias que te dicen traducido de los originales. Tú dices, wow, yo quisiera ver esos originales, como yo creo todo el mundo, porque hasta donde yo sé no se han conservado, y en efecto no se han conservado. Por eso es muy cuidadoso decir traducido desde los idiomas originales, lo cual en un primer momento parecería muy lógico hasta que te das cuenta que hay Biblias traducidas del francés, hay Biblias traducidas del inglés, o desde un idioma moderno al español. Y entonces es traducción de la interpretación. Entonces, una Biblia que se digna de ser seria, si está traducida, tiene que aparecer el nombre de la persona o del comité de editores. Tiene que haber una introducción de qué criterios siguieron. Tiene que haber una referencia de en qué textos se basaron. Porque habíamos comentado que incluso entre las copias hay variantes. Y precisamente en atención a que los idiomas tienen sus modismos, tienen sus particularidades, deben de poner notas en los lugares correspondientes cuando se aplican estas particularidades. Por ejemplo, una característica que muchas veces se le ha criticado a la Biblia del Nuevo Mundo es cómo traduce el Evangelio de Juan capítulo 1, los primeros versículos. Generalmente, así en una traducción rápida, dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Pero no se maneja, una de las características del griego es que los sustantivos propios
llevan artículo determinativo. ¿Cuáles son los artículos determinativos? El, la, los. Y por ejemplo, es bien curioso porque si tú haces una traducción literal del texto griego del Nuevo Testamento, tú puedes leer, el Pedro le dijo a el Pablo, porque es una característica, ¿no? Jo, Petros, etcétera. ¿Y qué pasa cuando un sustantivo no lleva artículo determinado? El traductor puede suponer o puede agregar, para que la frase tenga sentido, un artículo indeterminado. ¿Cuáles son los artículos indeterminados en el español? Uno, unos, una, unas. En la frase escrita en griego, Juan capítulo 1, versículo 1, aparece la palabra Dios sin el artículo determinado. Entonces, a alguien se le ocurrió decir que la traducción correcta sería, en el principio era el verbo, y el verbo era un Dios. Gramaticalmente es correcto, pero ¿qué estás traduciendo? O sea, ¿de dónde sacaste esa frase? De un libro que se llama el Evangelio de Juan. Y ese Evangelio de Juan, ¿en dónde está? En la Biblia. ¿Y la Biblia es politeísta? No. Entonces, si el libro está en una biblioteca donde una de las características esenciales de la biblioteca es que el pueblo de creyentes dirige su servicio, su adoración, su vida a un solo Dios, ¿por qué estás traduciendo, estás descontextualizando ese pasaje como si estuviera hablándose de varios dioses? Entonces, una cuestión es, sí, hacerlo gramaticalmente, pero también no puedes perder de vista de dónde estás sacando el texto. Entonces, gramaticalmente lo podrías argumentar positivamente, pero recuerda en qué contexto estás traduciendo y cuáles son las ideas irrenunciables a las que te tienes que ceñir con respecto al texto. Hay otras cuestiones que podríamos mencionar en alguna plática posterior, que en la Biblia del Nuevo Mundo traduce mejor que otras Biblias. Entonces, la Biblia del Nuevo Mundo no es ni la mejor ni la peor como ninguna de las otras Biblias, sino simplemente hay que leerla con atención. Y por eso hay que compararla con otros textos. Y yo creo que recomendar cuáles son las mejores Biblias, eh, más que mencionar títulos, yo creo que mencioné cuáles son las características. Que aparezcan quiénes fueron y tener una idea de qué tan preparados o qué tipo de preparación tenían él o los traductores, de dónde, de qué textos fuente están sacando la traducción, una explicación de cuál fue su criterio y notas al pie de página para tratar de dar a entender, eh, por ejemplo, si una frase aparece en unas versiones o no en otras, o cuando ese texto se tiene que entender como un sarcasmo, como o realmente. También una buena Biblia te tiene que explicar la época en que fue escrito, qué se sabe del autor, si se ve que tiene divisiones. Es decir, te tiene que dar la información necesaria para que puedas entender de la mejor manera el texto. No solamente presentártelo. No porque una persona sea tonta, sino porque el texto tiene, vamos a ponerlo así, un ADN. Y si tú no entiendes ese ADN, lo interpretas con tu ADN. Y
ese texto interpretado con tu ADN, que sería el contexto, tu identidad cultural, derivada de la familia en que naciste, la preparación que tuviste, del país que naciste, la época en que naciste, la educación que te dieron. Si tú interpretas el texto bíblico con eso, estás formando un texto bíblico diferente a el que la persona que lo escribió, que vivió en un país diferente, con una educación diferente, con una cultura diferente, de una familia diferente y con una preparación diferente. Tienes que preguntarle, regresarle al autor la cortesía de entenderlo para saber qué es lo que te está diciendo. Surgen sectas. ¿Qué es una secta? Viene de la palabra seccionar. ¿Qué es seccionar? Cortarse. ¿Y de qué te estás cortando? Del resto de la sociedad. Y de ahí salen las características de una secta. Piensan que son diferentes, piensan que son mejores y piensan que son merecedores de beneficios y los que no son como ellos merecedores de castigos. Se cortan de los demás. ¿Y por qué piensan que son mejores? ¿Y por qué piensan que merecen beneficios y los demás castigos? Porque están entendiendo de una forma diferente a los demás el texto bíblico. Y llegamos al mismo punto que platicábamos hace un rato, lo cual es una contradicción muy lamentable, porque si se habla del texto bíblico de la formación de un pueblo, si lo que está generándose es la división de un grupo, es que se está entendiendo mal alguna cosa. הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן זקן אהרון שיורד על פי מידותיו כטל חרמון שיורד על הררי ציון כי שם ציווה אדוני את הברכה חיים עד העולם. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte a mi canal. De esta forma estarás apoyando nuestro trabajo.